Yo aprecio mucho que su comisión esté investigando estos hechos y que si llega a determinar que han ocurrido, que se sancione. Yo no soy abogado defensor de ningún procesado. Señor presidente, quiero terminar. No, nadie ha dicho eso, doctor, que usted es abogado defensor. No, y si usted ha percibido eso, no es nuestra intención. Entonces, casos... Le agradezco, señor presidente. Continúe, por favor. Sí, le decía, entonces la investigación tiene estas dos partes, determinar si ha habido delito y determinar la responsabilidad penal. Este segundo aspecto es lo más difícil. ¿Y por qué se ha hecho difícil en el ámbito de investigación? Porque no ha habido colaboración del Ministerio de Defensa para informar quiénes eran los oficiales que se desempeñaban en determinada institución militar, base militar, cuartel, etcétera, ¿no? Entonces, pero no estamos negando que hayan ocurrido los hechos, porque hechos similares han ocurrido. Y son muchos, señor presidente. Continúe con usted, Vilcatoma. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera indicar que el señor invitado está faltando a la verdad, toda vez que en su dictamen acusatorio, luego de hacer todo un análisis, más que un análisis, un señalamiento de los elementos de convicción que existían, ¿no? Él toma en cuenta la declaración del señor, deja expresamente constancia que la declaración del señor Jorge Ávila, en la página 15, ¿no? Luego es objeto de un desistimiento, de una retractación. Lo cita textualmente. Y finalmente establece, ¿no? Por eso es lo que esto se evidencia, pues lamentablemente, con los elementos de convicción que existen en el expediente, ¿no? Prácticamente él hace una sentencia absolutoria, porque él se basa en esta retractación del señor Jorge Ávila para decir, pues, que incluso él ha sido denunciado, ¿no?, públicamente por cohecho específico, ¿no?, precisamente porque su versión habría sido comprada, habría participado de estos actos delictivos, y que eso, pues, no le permite al Ministerio Público para formular su acusación. Y encima dice, máxime si en autos existen otras declaraciones testimoniales y elementos probatorios que desvirtúan los cargos incriminatorios formulados y que pasa a señalar. Utiliza esa retractación para decir que estaba debilitado como Ministerio Público. Es el argumento fuerte que utiliza, ¿no? Incluso señalando que el señor Jorge Ávila estaba siendo investigado en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Pero en ese argumento, señor presidente, no señala taxativamente que en todo caso se estaría debilitando, en todo caso, lo cual tampoco se debilitaba, ¿no? Esa retractación tenía incidencia directa en los hechos en los cuales él era agraviado. Pero no señala, señor, que en este caso también hay otras dos denuncias, ¿no?, por la señora Natividad y por el señor Jorge Ávila. ¿Y qué viene a continuación? El dictamen, la decisión de sobreseer y que se archive definitivamente, la decisión de que no hay mérito a pasar a juicio oral y que se archive definitivamente. Pero este es el argumento fuerte, la retractación del señor Jorge Ávila. Entonces, ¿cuál es la razón por la que decide no pasar a juicio oral y archivar definitivamente en relación a la señora Natividad y al señor Benigno Zulca? Para que nos responda, doctor Víctor Cubas. Señor presidente, esa es una apreciación de la señora congresista. Yo he hecho un dictamen de los muchos que he formulado en los 20 años que he sido fiscal superior, pero yo no trabajo en función de que cómo lo va a apreciar tal o cual persona el dictamen. Yo he tratado de hacer un trabajo basado estrictamente en el orden jurídico, y ese trabajo va a ser apreciado de diferentes maneras. Una de esas maneras es la apreciación que está haciendo en este momento. Pero no es cierto que yo haya dicho lo que se menciona, de que la retractación debilitó la posición del Ministerio Público. Eso no está en mi dictamen. Eso está en otra pieza procesal que ha emitido otro magistrado.
Congresista Vilca Toma, continúe. Es falso lo que acaba de decir nuestro invitado, señor presidente. Aquí está su dictamen acusatorio, hace alusión a la retractación del señor Jorge Ávila, indica de que incluso está siendo denunciado y dice, ¿no? Estos hechos han perjudicado significativamente el sustento probatorio que inicialmente tenían tales incriminaciones y han debilitado la posición del Ministerio Público para poder sustentar acusación. No es una apreciación, señor presidente, es un argumento textualmente señalado en la acusación. Aquí está cerrando con la decisión de no acusar en base a esta retractación, porque se debilita, según nuestro invitado, su posición desde el Ministerio Público para sostener la incriminación. Pero mi pregunta es concreta. ¿Cómo es que sobresee con una retractación presentada por el señor Jorge Ávila por otros hechos diferentes y por otras personas diferentes? En todo caso, se habría debilitado por el señor Jorge Ávila, pero entonces pudo haber formulado acusación en el caso de la señora Natividad y en el caso del señor Jorge Ávila, porque la retractación no señala hechos sobre estas otras dos personas que también fueron agraviadas. Esa es mi pregunta concreta en base a lo que dice textualmente en la acusación, que nos responda por qué no formuló acusación en relación a los hechos de la señora Natividad y del señor Jorge Ávila. Doctor Víctor Cubas, para que responda, por favor. Yo me remito al contenido del expediente y ahí está detallada las razones por las que no se ha formulado acusación, señor presidente. Congresista Jenny Vilca Toma. Dejo constancia, señor presidente, ¿no?, que el señor invitado no ha contestado una pregunta directa, porque, reitero, en base a lo que textualmente dice en el dictamen no acusatorio, en el que decide no pasar a juicio oral, él indica que no puede sustentar una acusación, ¿no?, porque el señor Jorge Ávila se ha retractado. En base a los hechos que ocurrieron con él, él fue secuestrado de un domicilio diferente al de la señora Natividad, él fue torturado en un lugar diferente. Finalmente fueron llevados todos a un mismo lugar para la etapa del asesinato, pero son hechos diferentes, horas diferentes, momentos diferentes. No había una retractación en relación a los hechos de la señora Natividad y el señor Benigno, y en todo caso no se había debilitado, ¿no?, las incriminaciones en este extremo y pudo haberse formulado acusación, señor presidente. En relación a las declaraciones, a las 4 declaraciones que no son siquiera mencionadas en el dictamen que finalmente decide no pasar a juicio oral, no se hizo una alusión, por ello también no se conocen de la debida justificación que deberían nos permitirían conocer el día de hoy, ¿no? Por último, si es que se utilizó algún tipo de alguna valoración establecida en el acuerdo plenario 02-2005. ¿Cuál es la razón, señor invitado a través de la presidencia, por la que no valora, no menciona estas 4 declaraciones que se indicaban directamente al señor Ollantumala y que daban cuenta, ¿no?, de que había estado en Madre Mía en la fecha de los hechos y que era la persona del capitán Carlos? Para que nos responda, doctor Víctor Cubas. He mencionado en diferentes momentos, señor presidente, que no está en duda, no era materia de investigación si ha sido el procesado jefe o no de la base de Madre Mía, porque eso es un hecho que está admitido inclusive por él mismo. Lo que está en duda es si cuando han ocurrido los hechos estuvo o no en el escenario, de tal manera que eso está reseñado, esto completamente. Pero hay otras razones. En Madre Mía, los capitanes que han intervenido, los oficiales con grado de capitán que han intervenido, varios de ellos han tenido por seudónimo Carlos, y los mismos agraviados se han referido a otro Carlos, con el seudónimo Carlos y Carlos Esparza, por ejemplo, o Carlos Martínez, en diferentes momentos. Entonces eso crea duda respecto a quién fue el autor del delito. Y eso está reseñado. Por eso yo digo, señor presidente, que me remito a lo que está
sustentado en el expediente. Congresista Vilcatoma. Gracias, señor presidente. Dejo constancia de la existencia de una contradicción, pues en sus intervenciones anteriores dijo el señor invitado